Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Qué alegría volvernos a encontrar, hermanos, y qué bendición que a usted la lluvia no le impidió poderse acercar a esta reunión que es de formación, de estimulación en cuanto a los contenidos básicos del sistema celular que todos debemos de replicar semana a semana. Los hermanos y las hermanas servidoras les están entregando el material, hermanos, que nos va a servir como una ruta de aprendizaje, y el objetivo de este material es que usted pueda replicarlo en las reuniones de planificación y así ajustar aquellas cosas que pues debamos de ir mejorando. En esta ocasión, hermanos, vamos a leer y vamos a tomar como base la epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20. La palabra de Dios dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Hermanos, como estamos tratando la manera de descubrir los principios de la iglesia primitiva, que en su nacimiento tuvo su origen en las casas, a partir de este lunes vamos a desarrollar toda una sección que hemos titulado Unos a Otros, porque es uno de los temas más repetitivos, hermanos y hermanas, que vamos a encontrar que era parte de la experiencia y la vivencia de la iglesia del siglo I, el principio de unos a otros. Para comenzar, es importante decir que el Señor entregó a los cristianos, a los discípulos, diversos dones, que son capacidades, hermanos y hermanas, a veces naturales y otras sobrenaturales, para que los creyentes puedan edificarse los unos a los otros. Todos los dones que Dios nos ha entregado, Dios los entregó precisamente con la intención de que podamos edificarnos unos a otros. Entonces significa que un don en particular Dios nos lo entregó para que hagamos uso de él de forma egoísta. Es más, hermanos, los dones en sí mismos no se pueden desarrollar de manera individual, sino que los dones se deben de ejercer precisamente en la comunidad, en la iglesia del Señor. Para que nosotros tengamos una idea de cómo este principio aparece de manera repetidas muchas veces, bastaría solamente con que nos acerquemos al capítulo 14 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y usted va a notar cuántas veces se repite la orden o la instrucción de Pablo en cuanto al uso o ejercicio de los dones en las casas, en las células del siglo I. Y usted va a notar, hermanos y hermanas, que ahí aparecen algunas verdades. Por ejemplo, tratando la manera de ir como punteando, él dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces vea, el que profetiza habla a los hombres para edificación. Más adelante Pablo dice: el que profetiza edifica la iglesia, versículo 4. Más adelante en el verso 5 dice que las interprete, hablando de las lenguas, para que la iglesia reciba edificación. Está hablando del don de interpretación de lenguas, pero dice que este debe de ser ejercido para edificación de la iglesia. Si vamos más adelante todavía, dice: procurad abundar en ellos, hablando de los dones para edificación de la iglesia. Pablo dice que hayan muchos dones para que la iglesia sea edificada. Más adelante dice: hágase todo para edificación.
Más adelante, todavía ya casi en la parte final de ese capítulo, dice: podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces el común denominador en ese capítulo 14 de Pablo es la edificación. Entonces, hermanos y hermanas, todos los creyentes de la iglesia de Corinto podían participar de la reunión usando los dones sobrenaturales del Espíritu Santo para que la iglesia fuera edificada. Esas instrucciones que leímos, hermanos y hermanas, en el capítulo 14 establecen ahí un principio fundamental, y es que los dones son para edificación mutua. Es decir, los dones del Espíritu Santo no han sido entregados a la iglesia para que una persona de manera egoísta se ufane, se vanaglorie de esas experiencias sobrenaturales, sino que todos los dones del Espíritu han sido entregados para la edificación de la iglesia. Entonces vea cómo la experiencia de la iglesia primitiva era una experiencia de participación. Esto, hermanos y hermanas, nos debe de reflejar a nosotros que la auténtica vivencia en las células de hogar va a permitir una edificación mutua en la medida en que nosotros permitamos que los creyentes ejerzan sus dones sobrenaturales o los dones naturales que cada persona trae. En la célula pueden existir dones, carismas del Espíritu, como lenguas, interpretación de lenguas, profecía, sanidades, dones de sanidad. Pero también pueden haber otro tipo de dones que son naturales, como por ejemplo el que alguien tenga la capacidad de presidir, el que alguien tenga la capacidad de ser generoso, que son talentos y capacidades que Dios le otorga a las personas. Los ministros, obviamente, que en la iglesia de Corinto tenían un papel bastante importante, que era la enseñanza de la palabra de Dios. A eso es a lo que Pablo se refería cuando le decía a Timoteo: dedícate a la lectura. Nosotros pensamos que esa instrucción era: mira, Timoteo, antes de predicar, lee. Así lo interpretamos nosotros, ¿verdad? Pero no, cuando Pablo le estaba diciendo a Timoteo: dedícate a la lectura, se estaba refiriendo a la lectura comunitaria. Y esa lectura comunitaria era la que se hacía, hermanos, en las células. Entonces, si bien es cierto, el ministro del Evangelio tiene una participación importante en el tema de la enseñanza, no debemos de perder de vista que el espíritu de las células del siglo I o el espíritu de las células de la iglesia primitiva era que todos podían colocar las habilidades que Dios les había entregado para la edificación del principio unos a otros. Ese es el modelo del Nuevo Testamento, y esa debe de ser la norma que las iglesias deben de construir, hermanos y hermanas, en su coinonía, como en algún momento también lo mencionamos. Ahora, ese término que la Biblia traduce, hermanos y hermanas, por unos a otros, fíjese que en el griego el pronombre hace una referencia a ministerio mutuo. Es decir, la idea en el concepto griego es: usted tiene una parte que yo no tengo, y yo tengo otra parte que usted no tiene. Entonces es como una especie de rompecabezas, que si esas partes no se unen, entonces la pieza está incompleta. Es decir, yo puedo tener, hermanos y hermanas, una parte, pero esa parte no es la totalidad. Y también usted puede tener otra parte, pero esa parte que usted tiene no es tampoco la totalidad. Pero cuando esas partes se van uniendo como un rompecabezas, es ahí donde el ministerio se hace efectivo.
Entonces, cuando usted encuentra el principio unos a otros, se está refiriendo a eso, hermanos y hermanas, que yo tengo algo que usted no tiene, pero que lo necesita. Esa es la idea. Y al revés también, es lo mismo. Usted tiene algo que yo no tengo, pero que lo necesito. Entonces eso es el ministerio mutuo, o a eso se refiere, hermanos, el pronombre que se utiliza unos a otros. Ahora uno podría decir, bueno, así nació la iglesia, y sí, es verdad, así nació. Pero el ADN del unos a otros no comenzó con la iglesia. El ADN del unos a otros comenzó con Dios mismo. ¿Cuántos sabemos, hermanos y hermanas, que Dios es trino? Sí, Dios es trino. Es decir, un solo Dios que subsiste en tres personas diferenciables. Pero la misma idea de la Trinidad es un modelo de comunidad. Dios, hermanos y hermanas, desea que la relación de amor que existe entre los miembros de la Trinidad transforme a la iglesia, la haga crecer. ¿Qué significa esto, hermanos y hermanas? Que cada una de las personas de la Trinidad tiene un papel importante en el desarrollo de la historia de la salvación. Y eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pero hablando específicamente de la acción de las tres personas de la Trinidad en relación a la iglesia del Señor, uno puede encontrar algunas cosas que son interesantes, y solamente para mencionar algunas. Por ejemplo, el Padre santifica a los que ha llamado. Es decir, quien nos va santificando, hermanos y hermanas, durante toda nuestra vida cristiana es el Padre. Y fíjese que esto es bien interesante, porque la oración del Padre Nuestro comienza con una petición que nosotros hacemos a Dios. ¿Cómo comienza la oración del Padre Nuestro, hermanos? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y cuál es la primera petición que aparece? Santificado sea tu nombre. Es la primera petición, santificado sea tu nombre. Pero ¿por qué la oración del Padre Nuestro comienza con esa petición? Que el nombre del Padre sea santificado. Porque, hermanos y hermanas, la función del Padre en la vida del cristiano es irlo santificando. Entonces, por eso es que la misma oración comienza con ese vínculo. Entonces, en cuanto a esa tarea, uno se preguntaría, bueno, ¿acaso el Hijo no puede santificar a la iglesia o a los creyentes, o el Espíritu Santo? ¿O no será que no lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer, pero tienen tan distribuidas las capacidades, hermanos y hermanas, o las actividades más bien, tienen distribuidas las actividades que reflejan la comunión que existe entre las tres personas de la Trinidad. El Hijo, por su parte, reparte dones a la iglesia y a los creyentes. Mire lo que dice Efesios: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia, don, en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces, ¿quién reparte los dones? Es el Señor. ¿Y quiénes son esos dones? En ese capítulo 4 de Efesios, el escritor lo dice, que el Señor ha constituido a unos profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, pastores. Esos 5 ministerios son dones que Dios ha entregado a la iglesia para que la iglesia alcance la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿quién es el que llama a ejercer un ministerio? Es el Señor Jesús. Y cuando Dios llama a un ministro del evangelio, Él lo entrega como un don, como un regalo a la iglesia, para que la iglesia vaya creciendo en la estatura que debe de ir creciendo. El Espíritu Santo,
aparte de que da dones sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene la función en la iglesia de dar testimonio acerca del Hijo y de la verdad. El mismo Señor lo dijo: por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Entonces vea, el Espíritu Santo da testimonio. ¿Y cómo da testimonio del Hijo? A través de sus dones, a través de sus carismas. Por eso es que usted escucha en la profecía o en la interpretación de lenguas: así dice el Señor. Pero uno se pregunta, bueno, ¿quién está hablando? Si son dones del Espíritu Santo, ¿por qué no dice así dice el Espíritu de Dios? Porque al Espíritu Santo no le interesa dar testimonio de sí mismo. Él tiene testimonio, pero no le interesa, no es su función. Al Espíritu Santo le interesa dar testimonio acerca del Hijo, y por eso es que dice así dice el Señor, haciendo una referencia del Señor Jesús. Por lo que dice Juan, que el Espíritu va a tomar del Hijo y lo va a dar a conocer a nosotros. Entonces, todos estos elementos, hermanos y hermanas, nos reflejan una verdad. Y es que Dios, que subsiste en tres personas diferenciables, es un Dios, hermanos y hermanas, que nunca estuvo solo. Porque hay gente que cree y tiene un razonamiento alejado de la verdad de Dios, alejado de la verdad de la Biblia, y dicen: Dios tuvo que crear a los ángeles, a los seres humanos, porque Él se sentía solo, como que si Dios no fuera autosuficiente. Pero una de las características de Dios es que Él es autosuficiente. Él todo lo puede, Él todo lo llena. Pero suponiendo que nuestro Dios fuera monopersonal, es decir, que solo tuviera una personalidad, el amor, por ejemplo, sería una cualidad que ese Dios no podría ejercer, porque el amor solamente subsiste cuando alguien tiene una necesidad de dar amor y otro tiene una necesidad de recibir amor. Entonces, si Dios estaba solito y solo fuera monopersonal, es decir, que solamente tuviera una personalidad, como lo sostienen los de la fe en Jesús, entonces, ¿a quién le va a dar amor Jesús? En la idea de ellos. Entonces, la Trinidad, hermanos y hermanas, es una verdad bíblica en la que se refleja que por esencia Dios nunca estuvo solo, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo convivían juntos. Entonces, ahí no había egoísmo, ahí no existía, hermanos y hermanas, una absolutización del poder, sino que los tres, por ejemplo, gozaban de la misma esencia de ser Dios. Pero los tres, hermanos y hermanas, reflejaban ese amor. Y lo reflejan hasta el día de hoy. Antes de que los ángeles existieran, antes que la humanidad fuese creada, Dios Padre amaba a Dios Hijo. El Hijo amaba al Padre. El Padre y el Hijo amaban su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué nos refleja eso, hermanos y hermanas? Que al entender que nuestro Dios es trino, significa que el deseo de Dios es que la iglesia, los creyentes, no vivamos nuestra fe y mucho menos se nos entreguen dones y talentos para vivir solos. El ejercicio de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras capacidades deben de tener como fundamento el amor. Entonces, yo voy a servir a una persona en amor. Yo voy a actuar con una persona en amor. Y acá, hermanos y hermanas, es donde la cosmovisión cristiana considera al amor como el más grande mandamiento y la más importante de las virtudes cristianas. Si usted quiere saber cuál es el mandamiento número 1 de la fe cristiana, ¿cuál es el mandamiento número 1? El amor. ¿Y cuál es la virtud
suprema que nunca dejará de ser. Pasarán las profecías, pasarán las lenguas, pero ¿qué es lo que nunca va a dejar de ser? El amor. Cuando Dios estuvo en la eternidad, sin ángeles, sin creación, sin seres humanos, ¿qué existía? El amor entre las tres personas de la Trinidad. Cuando Dios creó a sus seres angelicales, lo hizo sobre la base del amor. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo sobre la base del amor. Cuando Dios creó el matrimonio, lo hizo sobre la base del amor. Cuando Dios envió a su Hijo, lo hizo sobre la base del amor. Cuando Dios instituyó la iglesia, lo hizo sobre la base del amor. Y la constitución número uno de toda la relación de Dios ha sido el amor. Entonces vea, la Trinidad explica a un Dios que es amor. O sea, antes de la creación Dios es amor. Las tres personas de la Trinidad se amaban. Entonces la esencia de la naturaleza de Dios es el amor. Pero cada una de las distribuciones o las actividades específicas de las personas de la Trinidad fueron ejercidas en amor. Veamos algunas cosas así rápidamente, solo para mencionar. Todos sabemos que el Padre es el que elige o eligió en la eternidad pasada quiénes serían los herederos de la vida eterna. ¿Cuántos elegidos hay acá, hermanos y hermanas? ¿Cuántos elegidos hay acá? ¿Sobre qué base Dios lo eligió a usted? De algo podemos estar seguros, que lo amó. Eso es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó. Es un verbo que habla de una acción que se ejecutó en el pasado, pero que tiene vigencia en el presente y la tendrá en el futuro, porque de tal manera Dios amó. Tomó una decisión en el pasado, la ejecutó en un momento y tiene repercusiones en el futuro. Ok, el Padre eligió sobre amor. Hizo eso en amor. El Padre envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Jesús, hermanos y hermanas, se entregó en la cruz del Calvario por amor. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, que nosotros no es que hayamos amado primero a Dios, sino que nosotros amamos porque Él nos amó primero y se entregó por nosotros. El Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros nos ama tanto que cualquier desprecio como resultado de una obra de la carne lo entristece. Si se entristece es porque Él tiene un afecto hacia nosotros de amor. Entonces veamos, hermanos y hermanas, que todo está definido por el amor. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho sobre la base del amor. Ahora, para que la iglesia viviera el principio del unos a otros en sus relaciones, todo comenzó con una renuncia al individualismo. La iglesia del Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, vivió el unos a otros de Dios cuando ellos renunciaron al individualismo egoísta. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Bueno, las imágenes que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia reflejan que el amor es una renuncia al individualismo. Veamos algunas imágenes. La iglesia es reflejada como un cuerpo. Ahora quiero que piensen por un momento, hermanos y hermanas. ¿La mano es todo el cuerpo? No. ¿El ojo es todo el cuerpo? No. Pero la mano y los ojos son miembros distintos. Pero la mano y el ojo son del mismo cuerpo. Aunque son diferentes, están integrados, están unidos. Otra imagen, hermanos y hermanas, que encontramos en el Nuevo Testamento es la iglesia como templo. A ver, ¿cuántas secciones tenía el templo? Atrio, lugar santo y lugar santísimo.
Fíjese que esto es bien curioso, porque hablamos de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, alma, cuerpo y espíritu. Y aún en el diseño del templo, el templo estaba dividido en 3 secciones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Que algunos especialistas, al hacer un acercamiento del templo, han mencionado, hermanos y hermanas, que también la figura del templo o del tabernáculo bien hace una alusión a la composición de un ser humano. Pero también la iglesia es vista como casa espiritual. Y la Biblia dice que el fundamento, la piedra de fundamento que se ha colocado en esa casa espiritual que se hace, de la cual todos nosotros somos piedras vivas, es el Señor Jesucristo. Entonces, en la esquina está la piedra fundamental, pero las demás piedras que se sobreedifican somos la iglesia. También la iglesia se describe como un edificio. Entonces vea, todo el Nuevo Testamento nos refleja, hermanos y hermanas, que para poder servir, para poder integrarse a la iglesia, todos nosotros tenemos que renunciar a nuestro individualismo. El día que usted creyó en Jesús, fue injertado en el buen olivo. El día que usted creyó en Jesús, fue bautizado en el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que usted fue integrado al cuerpo de Cristo. Entonces uno no puede decir, bueno, lo que yo haga, ese es problema mío. No, no es así. Lo que usted haga nos va a afectar a todos. Lo que usted deje de hacer va a afectar a todos. Entonces, hay una verdad fundamental, y es que todos los que estamos aquí, un día vamos a dar cuenta a Dios de manera individual. Cada quien va a estar frente al Señor de manera individual para dar cuenta de nuestra fe. Pero esa fe de la que vamos a dar cuentas es, hermanos y hermanas, de una fe que se vivió en una comunidad de creyentes. Entonces, en esto que llamamos iglesia, el apóstol Pablo lo primero que nos dice es: hermanos, procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Entonces, en la célula o en el sector, nosotros, hermanos y hermanas, debemos de renunciar al individualismo. Debemos de tratar la manera de erradicar cualquier tipo de individualismo. Debemos de tratar la manera de erradicar cualquier tipo de sectarismo. A veces, hermanos y hermanas, es bien triste, es bien penoso cuando en la misma iglesia, los servidores de un grupo no se quieren llevar con los servidores del otro grupo de la otra zona. ¿Vaya usted a creer? ¿Por qué ocurre eso? Porque no han entendido que Dios no nos ha llamado a ser individuos, sino a ser una comunidad, el cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero, usted debe de renunciar al individualismo. Segundo, como estamos hablando del principio de cuidado y edificación, si lo primero que tenemos que hacer es renunciar al individualismo, lo segundo que tenemos que aplicar en las células es el amor. Debemos de amarnos los unos a los otros. Ahora, bíblicamente, ¿qué es el amor? Para tener una idea de lo que es el amor es una decisión que estimula una reacción sentimental y emocional de manera positiva y saludable en quien es objeto de ese amor. Lamentablemente, hermanos y hermanas, la razón de por qué en nuestras iglesias, en las células, no se ejerce el amor bíblico es porque tenemos un concepto distorsionado acerca del amor. Y ese concepto distorsionado del amor ha provocado frialdad y división en la misma iglesia.
Por ejemplo, el amor bíblico, ya dijimos, es una decisión. Yo decido amar a una persona, así como Dios lo hizo. Así como Dios lo hizo, Dios decidió amarme. Entonces, distorsionamos el amor cuando decimos cosas como: yo no voy a amar a quien no sienta amar. Porque pensamos que el amor es un sentimiento, que el sentimiento va a provocar en mí la decisión de amar a una persona. Pero ese, hermanos y hermanas, es un concepto mundano. El concepto bíblico es que yo decido amar a una persona y por mi decisión, esto va a estimular en mí una reacción, sentimientos, emociones saludables, positivas hacia esa persona que es objeto de ese amor. Pero ¿cuál es nuestra idea? Nuestra idea es al revés, que si yo siento amar, entonces voy a decidir amar a esa persona. Pero no es así. Dios no nos enseñó así. Por eso, hermanos y hermanas, lo importante de esto es que amemos como Dios amó. Hay un refrán popular entre la gente que dice: mira, hazlo por ti mismo. Hazlo por ti mismo. Y al hablar acerca de ese refrán, la gente lo que dice es que, bueno, tú busca tu propia satisfacción, busca tus propios logros personales, y en realidad buscar logros personales no está mal. Pero el mandato de Cristo a los discípulos, es decir, a nosotros, es que el logro personal no esté por encima del bienestar de la comunidad, del bienestar de la iglesia. Por eso es que Jesús les dijo, hermanos y hermanas, y esto yo lo mencioné al inicio de esta enseñanza: un mandamiento nuevo os doy. Es un mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Oiga lo que está diciendo. Este es un mandamiento, no es una sugerencia, no es si le parece, no es si siente, es mandamiento. ¿De quién? De Dios. Y dice: que os améis unos a otros. ¿Y cómo debo de amar? ¿Cómo debo de amar? ¿Como me han amado? No, como Cristo te amó a ti. Así tú tienes que amar a las personas. Y dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces vea, dice: es mandamiento. Y su modelo de amor no es su esposa, no es su esposo, no es su amigo, no es su amiga, no son los hermanos de la iglesia, sino que su ejemplo de amor debe de ser el amor de Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, ese pasaje que les acabo de leer, ustedes saben que se dio en el momento preciso en el que Jesús les está lavando los pies a los discípulos. Entonces Jesús fue directo. Jesús les dijo: miren, así como yo lo estoy haciendo, así lo deben de hacer ustedes. Pero este concepto de amor es revolucionario en nuestros días, como lo fue en la época de Jesús. Porque Jesús lo dijo: si ustedes solamente aman a los que les hacen bien, si ustedes solamente aman a los que les caen bien, ¿qué demás hacen? ¿Qué demás hacen? En realidad solo el amor cristiano es aquel que puede amar a su enemigo, así como Cristo lo hizo. Si usted y yo éramos enemigos de Dios, entonces ese es un amor revolucionario, porque solo amamos a quienes nos hacen bien. Pero amar al que nos hace mal, ese, hermanos y hermanas, es un concepto superior. Entonces, una de las cosas, hermanos y hermanas, que tenemos que entender es que ese amor se traduce en una acción. Entonces vea: 1, renuncio a mi individualismo. 2, decido amar. 3, esa decisión de amor se va a traducir en servicio. Una persona que ama es una persona que está agradecida con Dios, y al estar agradecida con Dios sirve a los demás. ¿Cómo usted le expresa su amor a Dios? Cuando usted sirve a los pequeñitos de Dios. Cuando usted entiende
que detrás de esos hermanos difíciles, latosos, usted decide amarlos y decide servirles y decide ser paciente y decide ser tolerante y sirve con un corazón humilde. Por eso, hermanos y hermanas, es que Pablo dice en Filipenses: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha renunciado al individualismo, que decide amar, su amor se refleja en servicio a los demás. Por eso es que usted va a notar que cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el Señor, vea lo que Pablo le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esto nos recuerda a que un discípulo de Jesús somos una comunidad de siervos. Somos una comunidad de siervos que tenemos un Señor. Y ese es, ¿cuántos tenemos a Jesús como Señor, hermanos y hermanas? Entonces significa que si Jesús es mi Señor, yo soy su siervo. Y Él como Señor me dice que debo de amar. Y debo de amar así como Él lo hizo. Y mi amor se traduce en servicio a los pequeños. Ahora usted entiende por qué Jesús dio ese mandamiento mientras les estaba lavando los pies a los discípulos. Para Jesús el amor se demuestra en acciones, no en palabras. Entonces, si usted ha decidido amar, su amor se va a traducir en servicio. Entonces, hermanos y hermanas, hay algunos ejemplos de esto. Cuando la suegra de Pedro fue sanada, la Biblia dice inmediatamente que ella, la suegra, servía a Jesús y a sus discípulos. Cuando el grupo de mujeres que seguían a Jesús y a los discípulos iban de ciudades en ciudades predicando la palabra de Dios, dice la Biblia que ellas le servían con sus bienes. Entonces, el amor a Dios se traduce en amor al prójimo, y ese amor al prójimo se traduce, hermanos y hermanas, en servicio a los demás, sin distinción, sin reservas, sin acepción de personas. Ahora tenemos que ser sinceros. Nosotros, hermanos y hermanas, herimos a las personas. Le voy a hacer una pregunta, pero respóndame con honestidad. ¿A alguno de ustedes los han herido o los han lastimado en esta o en otra iglesia? Que digan amén. No, quizás no me escucharon. ¿A ustedes los han lastimado, los han herido en esta iglesia o en otra iglesia, hermanos? Ok, lo felicito por su sinceridad. Ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted ha lastimado y ha herido a hermanos de esta iglesia o de otras iglesias? Ya ven que es más fácil decir me han herido que decir yo he herido. Es más fácil decir no, a mí me han lastimado, a mí me han ofendido. ¿Y usted? ¿Y usted? Entonces, si renuncio a mi individualismo, si decido amar, si decido servir, en esa relación van a haber fricciones. Nos vamos a lastimar. Entonces, cuando a un hombre natural lo lastiman, hay una venganza. Pero lamentablemente hay iglesias, hermanos y hermanas, que también son vengativas. Hay cristianos que son vengativos. Las iglesias están llenas de personas difíciles y heridas. Nos lastimamos en nuestras relaciones. Pero ¿qué quiere Jesús? ¿La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente? ¿O qué nos pide Jesús?
que ejerzamos el perdón. Lamentablemente, hermanos y hermanas, muchas personas salen de una iglesia pensando, es que como en esta iglesia no hay amor, y yo no tolero ver a esta persona porque me cae mal el pastor, porque me cae mal el hermano, porque me cae mal y prefiero no pecar, así que me voy a otra iglesia o me voy a otro culto o me voy a otra zona porque yo no lo quiero ver. El problema es que te vas a ir a otra zona, a otro sector, a otra iglesia, y te vas a dar cuenta que iglesias perfectas no hay. Células perfectas no existen, supervisores perfectos no existen, pastores perfectos no existen. Entonces, ante esa realidad, ¿qué debemos de hacer? Frente a esas relaciones difíciles que hay en la iglesia, las hay, aquí hay relaciones difíciles, aquí hay gente que no se lleva, aquí hay gente que es capaz de ver a otro lado para no juntarse con una persona, aquí los hemos visto. ¿Y qué hay que hacer con esas relaciones difíciles? Estar dispuestos a perdonar. Vea esto, de la manera, dice Pablo, en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, usted debe de decidir perdonar, aunque no se lo estén pidiendo. Usted decide en su corazón perdonar a alguien que le ha ofendido y sea libre. Y hay un dicho por aquí que dice, y me gustó bastante, vea lo que dice: pon a otros en libertad si desea ser libre. Pon a otros en libertad si desea ser libre. Extiéndele la cuerda a todos, aun a quienes intentaron ahorcarte con ella. Si alguien está hundiéndose, tírele la cuerda con la que a usted lo intentaron ahorcar. Entonces vea, 4 principios del unos a otros de la iglesia primitiva. 1, renunciaban al individualismo. 2, decidían amar. 3, como resultado de ese amor, servían los unos a los otros. Y 4, a pesar de que se lastimaban las relaciones, estaban dispuestos a perdonarse unos a otros. Estos 4 elementos, hermanos y hermanas, debemos de aplicarlos en las células. Bien, yo sé que el tiempo ya nos avanzó, pero vamos a hacer algo, hermanos y hermanas, con la persona que está a su lado. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿por qué es tan difícil para algunos creyentes en algunas células renunciar al individualismo y construir relaciones significativas como cristianos? Pregúntele a la persona que está a su lado o a los 3 o 4 que están a su alrededor. Tenemos unos pocos minutos para esto, hermanos. Bien, hermanos, por factor tiempo vamos a dejar hasta acá el ejercicio, pero usted lo puede retomar el día jueves con los hermanos del sector de la célula. Vamos a dar gracias a Dios, hermano. ¿Cuántos están felices?
Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea el quien nos bendiga en este momento en el que vamos a ofrendar y diezmar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este momento en el que nos permites ofrendar y diezmar. Lo hacemos con gratitud, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias porque nunca nos falta el pan. Gracias porque hay un techo sobre nuestra cabeza que nos cubre. Gracias por el abrigo que nos da calor, Señor. Gracias porque provees a nuestras necesidades, aún en medio de la pobreza que puede existir en un país. Gracias, Señor, porque eres fiel a tu palabra. Y si alimentas a las aves del cielo, cuanto más a tus hijos. Por eso, Señor, en un gesto de gratitud, te damos a ti lo que te pertenece. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pasan nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor.